Buenos días a todos. Son las 2:04. Vamos a ir dando comienzo a esta sesión. Como siempre, agradeceros vuestra presencia, que veo que es importante. El tema de hoy me acompaña, bueno, a mi derecha Mercedes, la enfermera de la unidad de coordinación de este área, que me acompaña, y a mi izquierda me acompaña la supervisora de la unidad de rehabilitación, Viviana Noya Blanco, a la que quiero agradecerle profundamente su disposición, más allá de todos los conocimientos que espero que os gusten. Y ella nos va a hablar de un tema importante que todos estáis acostumbrados en las residencias, que usáis dentro de los medios que tenéis y de los dispositivos. Nos va a hablar, y seguramente vamos a aprender yo el primero, muchas cosas sobre movilizaciones, transferencias y dispositivos de ayuda. Ya sin más, pues le paso la palabra. Espero que disfrutemos con la charla y nuevamente gracias, Guillermo. Gracias. Buenas tardes a todos. Primero agradecer a Mercedes que hayan contado conmigo para participar en estas sesiones y cuando podamos. Perfecto, pues como sabéis voy a hablar de movilizaciones, transferencias y dispositivos de ayuda. Es la verdad un tema muy básico y muy sencillo que todos manejamos a diario, pero que es importante que retomemos o que recordemos para poder mantener la calidad de los cuidados que prestamos a nuestros residentes, ¿no? Mi idea y mi intención era... Sí. Como veis, mi intención en esta charla es poder intentar responderos a estas tres preguntas, ¿no? Que son ¿de qué hablamos cuando hablamos de movilización, transferencias o qué son estos dispositivos de ayuda que podemos tener disponibles para nuestro día a día? ¿Para qué o por qué es importante que realicemos una buena movilización de pacientes y por qué es importante también que lo hagamos bien, incluso para nosotros los profesionales? ¿Y cómo debemos de realizar estas técnicas para garantizar el bienestar del paciente y también la seguridad de los propios trabajadores? Para responder a este primer qué, quisiera comentaros cuáles son las definiciones. Por un lado está la movilización, que es el movimiento que se realiza sobre la misma superficie, implica cambios de posición o situación. Sería, por ejemplo, girarse en la cama, recolocarse estando sentado en una silla. Estas movilizaciones pueden ser, como veis, activa. En este caso es el paciente el que puede realizarla. Aquí nuestro trabajo sería estimular al paciente para que sea capaz de realizar esta movilización. Uno de nuestros objetivos siempre es garantizar o aportar o trabajar para mantener la autonomía del paciente, ¿no? Pues en este caso, en estas movilizaciones activas sería lo que debemos de intentar hacer. Y otro tipo de movilización sería la pasiva. En este caso, el paciente necesita ayuda, precisa ayuda para hacer esta movilización y ahí es donde entramos en juego nosotros para ayudar al paciente. Por el otro lado vemos lo que son las transferencias. Y la transferencia es el movimiento que implica pasar de una superficie a otra. En este caso hay un cambio de plano de una superficie de apoyo. Sería, por ejemplo, lo que más manejamos en la transferencia de la cama a la silla. Y por otro lado vemos ahí los dispositivos de ayuda, que son esos aparatos o equipos que permiten la realización de las acciones cotidianas que de otro modo serían muy difíciles de ejecutar. Para enseñaros un poquito cuáles son estos dispositivos de ayuda, yo los he clasificado como ayudas mayores o menores y como veis ahí, como ayudas menores podemos disponer de grúas y pedestadores. En este caso serían ayudas de elevación, ¿no? Grúas, ya veis, de diferentes tipos, hay grúas fijas, grúas portátiles, grúas incluso de techo, estas yo creo que se ven menos, pero que sepamos por lo menos que también existen, y bipedestadores, que nos permite ver ahí cuál es el movimiento que realizamos con ese aparato. Otro tipo de ayudas mayores serían de mantenimiento,
esto. Un montón de tipos. Otras millas para el baño y las sillas de aseo. Veis, hay diferentes modelos. En este caso ya veis, todas las hemos manejado alguna vez, muletas, bastones o andadores, diferentes tipos. Los andadores del más estable, en el que no lleva ningún tipo de rueda, al más manejable, en la que lleva rueda en las cuatro patas, y los diferentes tipos de muletas o bastones, ¿vale? Bastones que a lo mejor sí que no vemos tanto, con diferentes empuñaduras y diferente número de puntos de apoyo, dependiendo de la estabilidad que el paciente necesite. Otro tipo de ayudas menores serían ayudas a la autonomía. Vemos ahí tablas de transferencia para hacer la transferencia de la silla a la cama, en la que esto permite a un paciente relativamente dependiente poder hacer esta transferencia probablemente él solo. Los trapecios para ayudar a recolocarse en la cama, alzas para camas o sillas que permite al paciente probablemente sentarse o levantarse de manera más fácil que una cama muy baja. Y esa última, que es una escalera de cama. Esto lo que hace es colocarse a los pies de la cama y, como si fuesen unos peldaños, permite al paciente agarrarse para poder incorporarse y sentarse en la cama. Otro tipo de ayudas menores serían ayudas para las transferencias, que vemos ahí: sábanas deslizantes, cinturones de transferencia, bipedestadores, transfer, discos giratorios. Luego veremos un poquito más sobre estos dispositivos. Esto, como veis, es en líneas generales. Por supuesto, saber que tenemos a nuestra disposición en el mercado un montón de dispositivos de ayuda de marcas y modelos. Si queréis un poco para profundizar, os dejé ahí un enlace de la página web del CEAPAT, que es el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, donde podéis ver todos los dispositivos de ayuda para la movilización, pero además también para comunicación, para aseo, vestido, un montón de dispositivos que están a nuestro alcance. Bien, y entramos en el para qué, la segunda pregunta que os planteaba y que voy a intentar responderos explicándoos estos objetivos, ¿no? Este para qué, que es al final lo que pretendemos conseguir cuando hacemos una movilización de un paciente. Y lo que pretendemos, ya veis, es por un lado mejorar el estado físico y psicológico de la persona dependiente. Lo que os decía, siempre debemos intentar favorecer su autonomía y esto hará que su estado físico y psicológico pueda mantenerse o mejorar. Intentar, por otro lado, garantizar la comodidad y el bienestar del paciente, mantener siempre su alineación corporal para evitar deformidades. Y estos dos puntos que lo resalté un poco más porque es en los que voy a profundizar un poquito más. Por un lado, prevenir posibles complicaciones derivadas de la inmovilidad. Ahora veremos qué o cuánto puede sucedernos en un paciente que no se moviliza como debiera. Y por otro, prevenir la fatiga física y las lesiones musculoesqueléticas de los profesionales sanitarios. Bien, en esta tabla os dejo, no voy a desglosarlos todos, pero para que veáis que todo lo que se puede alterar en un paciente cuando no se moviliza de forma adecuada, ¿no? Ya veis, en todos los sistemas puede haber alguna afectación, pues mira, falta de motivación, deterioro cognitivo, infecciones respiratorias tan frecuentes en un paciente que no se moviliza, hipotensión, caídas, contracturas, mayor tendencia a las fracturas, infecciones urinarias, estreñimiento, ¿no? Yo creo que tan frecuente en casi todos los pacientes, y por supuesto las tan temidas, pero y no menos frecuentes, úlceras por presión. Yo creo que esta tabla es un ejemplo más que suficiente para que nos empeñemos, ¿no?, en hacer una buena movilización de estos pacientes. Sobre todo con el perfil de pacientes que tenemos. Pacientes con edad avanzada, muy frágiles, pluripatológicos, que lo que menos necesitan es una complicación de este tipo, con lo que eso supone para el paciente, para su familia, para nosotros profesionales e incluso, por supuesto, para el sistema sanitario, ¿no? Y sin más voy a entrar en el cómo, que yo creo que es la parte importante de esta charla, el que contemos un poquito cómo debemos de hacer estas movilizaciones. Y quería empezar centrándome un poco en cómo debemos los profesionales hacer esta tarea, ¿no? ¿Y para qué? Ahí vemos principios básicos de mecánica corporal. Seguro que en muchas ocasiones habéis oído hablar de qué es la ergonomía, de qué es la higiene postural. Bien, pues estos principios son los que deberían ayudarnos a hacer nuestro trabajo más fácil y, por supuesto, más seguro para nosotros y para evitar lesiones.
Está demostrado que las lesiones musculoesqueléticas más frecuentes entre los profesionales sanitarios debido a la movilización son las de hombro, brazo, manos, pero sobre todo las de espalda, ¿no? En la zona dorsolumbar es la que más se suele resentir, y es por eso que quiero contaros estos principios básicos para intentar evitar o por lo menos disminuir estas lesiones. Por un lado, ya veis, espalda recta. Debemos de evitar girar el tronco mientras sostenemos al paciente. Esto nos permitirá que los discos intervertebrales hagan su trabajo y nos ayude a evitar lesiones o contracturas. Otro punto muy importante, como veis ahí, piernas flexionadas. De esta forma lo que conseguimos es que entren en juego los músculos de las piernas, que son músculos más grandes y fuertes, que lo que conseguimos con esto es que se cansen menos cuando tenemos que hacer estas movilizaciones de manera repetida. Otro punto importante es la colocación de los pies deben de estar separados, uno adelantado del otro y siempre en dirección del movimiento. Esto nos hace que tengamos mayor base de apoyo y nos da mayor estabilidad a la hora de hacer la transferencia. Otro punto importante que a veces nos olvidamos es la utilización de apoyos para nosotros. Pues agarramos al cabecero de la cama, a un reposabrazos de una silla. Esto nos da también estabilidad y nos ayuda muchas veces a aplicar un poco más de fuerza si es que necesitamos para hacer la movilización. Usar el contrapeso del cuerpo por el mismo motivo nos ayuda a mantener estabilidad y nos permite a veces aplicar más fuerza cuando queramos hacer el movimiento. Presas consistentes. Es otro punto importante. Debemos de realizar un buen agarre. A veces tenemos la tendencia de agarrar con los dedos. Esto lo único que hace es que nosotros seamos capaces de aplicar menos fuerza de la que deberíamos y, por otro lado, hacemos más daño al paciente. Con lo cual debemos de intentar hacer un agarre palmar con toda la mano abierta, la palma bien colocada, que nos ayuda a tener al paciente mejor sujeto, garantizando su seguridad y, por supuesto, para hacer un mejor agarre. Y la carga cerca del cuerpo. Cuanto más lejos tengamos al paciente del cuerpo, más fuerza vamos a necesitar para moverlo. Nuestro punto de gravedad será diferente y necesitaremos más fuerza para hacer el movimiento. Con lo cual, debemos de intentar que el paciente, que la carga que estamos moviendo, esté todo lo cerca que podamos de nosotros. Otros puntos ahí, solicitar ayuda en los momentos difíciles. Esto es importante. Primero valorar lo que vamos a hacer, qué paciente vamos a mover y cuáles son sus condiciones. Y si tenemos alguna duda de que la transferencia o la movilización no vaya a ser segura haciéndola nosotros solos, por supuesto pedir ayuda. Y utilizar siempre que podamos o tengamos los medios mecánicos disponibles que para eso son. Todas estas imágenes las quité de esta infografía del Ministerio de Trabajo y os la quería dejar cargada, no sé si lo veis bien, pero por esas 3 frases que ponen ahí encima en el encabezado, que dice que si adoptas posturas correctas en la movilización y traslado de pacientes, tu espalda no te dolerá, te cansarás menos y además incrementarás la seguridad del paciente. Yo creo que estos son motivos más que suficientes para que intentemos interiorizar todas estas medidas de prevención a la hora de movilizar un paciente. Bien. Voy a daros ahora unas pautas generales para este cómo y luego entramos un poquito más en ver los diferentes tipos de movilizaciones o transferencias. Pero en general, para cualquier movilización que hagamos, debemos de tener en cuenta estos puntos. En cuanto al paciente, confirmar que la movilización o la transferencia es adecuada, primero que no esté contraindicada y segundo que sea lo que debemos de hacer. Al final, si tenemos un paciente en reposo y le sentamos, lo único que conseguimos es daño al paciente y tener que realizar la transferencia otra vez a la cama, con lo cual trabajamos el doble muchas veces sin necesidad. Valorar la capacidad o grado de colaboración del paciente es un punto importante. Siempre, como digo, intentar favorecer su autonomía y pedir la ayuda siempre que él nos la pueda brindar. Preservar la intimidad, por supuesto, debemos tener esto siempre en claro, dado que estamos hablando de que trabajamos con personas. Informar de la maniobra. Esto nos permitirá que el paciente no se asuste, sepa lo que vamos a hacer y colabore en la medida de lo posible. A veces que vamos con prisa, sin tiempo y mecanizando mucho lo que estamos haciendo, lo único que conseguimos es que el paciente se ponga más rígido, se asuste, nos haga la fuerza en la dirección contraria, con lo cual lo único que hacemos es perjudicarnos el paciente y nosotros mismos. Y por otro lado, comprobar drenajes, vías o sondas. Es decir, todos los aparatajes o sistemas o curas que pueda tener el paciente que nos limiten esa movilización.
Primero, por no hacer daño al paciente y segundo, por no tener nosotros más trabajo después si tenemos que colocar otra vía o colocar otra zona. De cara al profesional, debemos de tener en cuenta que es importante que preparemos el área de trabajo, es decir, retirar todos los elementos que puedan entorpecer la acción. Si estamos con el paciente a medio camino y de repente tenemos una almohada que nos limita el movimiento, darnos cuenta de que vamos a dificultar utilizaciones, un buen agarre, como ya os comentaba, que sea a la velocidad adecuada, evitar tirones, evitar empujones, evitar movimientos bruscos que puedan hacer daño al final a nuestros pacientes y, como decíamos ya, utilizar ayudas técnicas. Siempre que las tengamos y que estén a nuestra disposición, utilizar ayudas técnicas. Pero es importante que lo hagamos siguiendo las normas de seguridad del fabricante, ¿vale? Luego veremos, por ejemplo, cómo se hace una movilización con grúa. Es importante que el arnés de la grúa sea el que corresponde a esa. Bien, en cuanto a movilizaciones, os dejo en imágenes y vídeos más que contado cómo debemos hacer cada una de ellas. Vemos primero, por un lado, cómo pasamos de decúbito supino a decúbito lateral. Esta tarea la hacemos infinidad de veces en nuestro turno de trabajo para múltiples cosas, cambiar pañales, cambiar camas, hacer aseos, dejar al paciente en decúbito lateral para evitar ulceras por presión y demás. Como veis, nos situamos del lado contrario al que está el paciente. Por un lado, flexionamos la rodilla contraria, la que está más alejada, sujetamos por ahí con una mano, con la otra mano sujetamos ese hombro del mismo lado y con un movimiento coordinado giramos al paciente hacia nuestro lado. Yo creo que esta es una de las más sencillas y la que más manejamos, ¿no? Por otro lado, vemos hay una movilización que sería sentar en la cama. Lo mismo, nos situamos hacia el lado que vamos a levantar al paciente. Un brazo lo pasamos por debajo del paciente a la altura de los hombros, intentando sujetar el hombro más alejado del paciente. Con otro rodeamos sus piernas por detrás de la rodilla y con un movimiento coordinado intentamos subir el tronco del paciente a la vez que bajamos las piernas. Incorporar en el cabecero de la cama. Aquí os dejo un vídeo que parece más visual para ver cómo hacemos este movimiento, a ver si podemos verlo. Deberíamos, siempre que podamos, hacer esta transferencia entre dos personas. Como veis, flexionamos las piernas del paciente, nuestro entrebazo lo colocamos por debajo de la espalda, apoyamos, si podemos, y está a una altura adecuada, la rodilla sobre la cama, el otro pie en el suelo en dirección del movimiento, nos agarramos con una ayuda externa al cabecero de la cama e incorporamos al paciente. Otro modo de hacerlo sería con una entremetida o travesero que debía de ocupar del hombro hasta los muslos del paciente. Doblamos ese travesero todo lo cerca que podamos al paciente, que nos dará un mejor agarre y será más seguro. Y con un movimiento coordinado subimos al paciente. Incorporar en la silla. Yo creo que esto lo vemos cada día, ¿no? Esos pacientes que sientas en el sillón, en la silla y que en 2 minutos están casi en el suelo. Pues en este caso una de las formas de incorporarle sería colocarnos por detrás del paciente, sobre todo si son sillas de ruedas que te permiten moverlas y que tú puedas acceder desde atrás. En este caso cruzamos los brazos del paciente, nuestros brazos, como veis, los colocamos por debajo de sus axilas y por encima de sus brazos, inclinamos el tronco del paciente hacia adelante y realizamos un movimiento hacia atrás y hacia arriba. Otra forma sería, no lo he puesto ya en imágenes, pero yo creo que a lo mejor es la que manejamos a menudo, colocándonos por delante. Flexionamos nuestras piernas, con ello bloqueamos las rodillas del paciente, inclinamos igualmente su tronco hacia adelante y empujamos hacia atrás, ayudándonos de nuestro apoyo en las rodillas. Vamos a ver ahora transferencias. Una de ellas sería la de levantarse, ¿no? Pasar, como veis ahí, desde estación a bipedestación. Aquí es donde podemos ver esas piernas flexionadas del trabajador, que lo que hacen es bloquear las rodillas del paciente. Le pedimos, si el paciente puede colaborar, que nos agarre no por el cuello, sino por la espalda. Y nosotros agarramos o por ectoras o por el pantalón y bloqueando sus rodillas ayudamos a levantar. Vemos ahí ahora
cómo podemos ayudar a sentarse al paciente. Un modo sería a la inversa que levantarle, de frente, bloqueando sus rodillas y agarrando por el tórax o por el pantalón, y otro modo diferente sería desde atrás. En este caso es una silla de ruedas, la silla está frenada, no tendría problema, pero si no, lo que haríamos nosotros con nuestros pies sería bloquear las patas traseras de la silla para evitar que se mueva, y sujetándole por la cintura o por el pantalón le ayudamos a hacer esa transferencia sin que haga movimiento. Otro vídeo aquí en el que vemos la transferencia de cama-camilla. En este caso no se identifica muy bien, pero es una camilla de aseo de las que os enseñaba al principio. Debemos de hacerlo, si podemos, entre dos personas. Aquí nos ayudamos de un transfer, que es esa plancha gris que vemos ahí, que giramos al paciente de lado, colocamos el transfer debajo, ayudándonos de una entremetida. Se ve un poco entrecortado el vídeo, pero yo creo que luego cuando se vuelque queda mejor la presentación. Una vez colocamos el transfer, es importante que coloquemos sus pies encima del transfer y con un movimiento coordinado hacemos la transferencia. Una de las personas que hace la transferencia debía de intentar sujetar la cabeza a los hombros dependiendo de las condiciones del paciente para ayudarle en este movimiento. Por otro lado tenemos la transferencia de la cama a la silla. Intentamos siempre colocar, en este caso, las superficies a la misma altura o, en todo caso, la superficie de la que parte el paciente que esté un poquito más alta de la que se dirige. Lo sentamos al borde de la cama. Debemos de intentar siempre hacer la transferencia sobre el lado más fuerte del paciente, porque así nos permitirá que él se ayude para hacer la transferencia. Y lo mismo que vimos, bloqueamos piernas, bueno, ya estáis viendo ahí. Este sería el bipedestador, lo hicimos al revés para ver la transferencia de la silla a la cama. Y es uno de los aparatos, la verdad, que muy cómodo para hacer estas transferencias. Cuando el paciente tiene cierta capacidad de ayuda, es capaz de sujetarse, de controlar el tronco y de mantenerse de pie. Bien, quisiera comentaros, estas movilizaciones dicen levantar del suelo. No sé qué tan frecuente es, pero creo que más de lo que nos gustaría, y los pacientes, nuestros usuarios, nuestros residentes se caen, pues por lo que hablábamos, por esa fragilidad, esa edad avanzada, todos esos deterioros que cada vez son más agudizados, y la realidad es que nuestros pacientes se caen. Bueno, pues creo que puede ser de ayuda el ver cómo podemos ayudarles o cómo podemos hacer para levantarles del suelo. Hay tres posibilidades. Una de ellas es que el paciente pueda incorporarse. En este caso lo que pediremos es que se ponga de lado sobre su lado más fuerte, que intente que flexione la rodilla que queda por encima y que con el codo que queda contra el suelo intente ponerse, como veis, a cuatro patas. Después de ese momento que esté a cuatro patas, que intente avanzar la pierna con la que tiene más fuerza, la que hablamos, pues, posición de caballero, y de ahí, pues, o bien con nuestra ayuda o agarrándose a una superficie, silla o cama que pueda tener cerca, que se incorpore. Otra de las posibilidades que tenemos es que el paciente no sea capaz de incorporarse, pero que una vez esté de pie sí que se mantenga de pie. En este caso deberíamos de pedir ayuda, de hacerlo entre dos personas, y como veis nos ponemos una a cada lado, flexionamos nuestra pierna trasera para mantener espalda recta y poder hacer bien la movilización, con el otro pie bloqueamos sus pies para evitar que resbale y que se aguante en esa postura, un brazo por la axila y otra sujetando la mano, y hacemos el impulso para ponerle de pie. Y la otra de las opciones, que a lo mejor es una de las más frecuentes que se nos puede dar, es que el paciente no se puede incorporar, pero que tampoco se mantenga de pie. En este caso lo hemos descrito ahí en un vídeo, lo haríamos también entre dos personas. Una de ellas coge por debajo de las rodillas, la otra por el tórax, como si fuésemos a recolocarlo en la silla, y con un movimiento coordinado le subimos. Debemos de colocar la silla lo más cerca posible, a la par del paciente, para evitar llevar en volandas al paciente durante una distancia mayor. Vamos a ver ahora transferencias con grúa. En este caso vemos aquí en imágenes cómo debemos colocar el arnés. Lo podemos colocar estando tumbado o estando sentado. Y ahora os lo enseño en un vídeo. Bien. En este caso el paciente está tumbado,
lo que hacemos es ponerle de lado, colocamos, digamos, la mitad del arnés por este lado. En este caso nuestro paciente está vestido. Si no fuese así o tuviese un camisón de los que manejamos en el hospital que es abierto por la espalda, deberíamos colocar una entremetida para evitar hacer daño con el arnés. Una vez tenemos ese medio lado colocado, giramos al paciente en el otro lado, terminamos de retirar el arnés. Y los enganches inferiores del arnés los pasamos por debajo de las piernas y los entrecruzamos. Una vez tengamos colocado, colocamos primero los enganches más cortos, que son los de los hombros, y a continuación los enganches más largos que corresponden a los de las piernas. Y de ahí elevamos el brazo de la grúa e intentamos separar siempre una distancia prudente desde la superficie de la que vamos. Y cuando hagamos la movilización tenemos que acordarnos o intentar pasamos a la superficie que queramos, en este caso le íbamos a llevar a una silla. Otro tipo de transferencia con otro dispositivo de ayuda de los mayores que vimos al principio sería el bipedestador. Lo que hace es colocar al paciente de pie, erguido. Está limitado en cuanto a que podemos usarlo solamente en transferencias de sentado a sentado, no nos permite usarlo cuando el paciente está tumbado o levantar a un paciente del suelo, por ejemplo. El paciente tiene que tener cierta capacidad de control de tronco para mantener la postura de sentado y así poder hacer la transferencia. Como veis, se coloca un arnés por debajo de las axilas con los anclajes que ahí veis y los pies encima de esa superficie, importante que esté apoyando las rodillas en ese punto de apoyo, y de ahí pasamos a la posición de bipedestación. Este tipo de sistema nos permite, además de hacer las transferencias, nos permite cambiar un pañal, bajar o subir un pantalón cuando un paciente no es capaz de aguantarse de pie solo y demás. Bien, y de ahí pasamos a las ayudas a la deambulación. Como os decía, yo creo que un bastón, un andador o una muleta lo hemos manejado todos en otro momento, incluso para nosotros mismos, pero a veces nos puede generar la duda de cómo debemos usar una muleta o en qué brazo debemos usar el bastón. Con lo cual lo vamos a ver en un vídeo, creo que muy rápido, las tres opciones. El bastón. Debemos usarlo siempre en el brazo contrario a la pierna afectada y hemos puesto nuestro... perdón. Quería pararlo, pero... Vale, perdón. Eso, el bastón colocado siempre en el brazo contrario a la pierna afectada. La empuñadura de bastones, andadores y muletas debía estar a la altura de la muñeca con el codo un poquito flexionado, a la altura del trocánter mayor del paciente. En este caso, con el bastón avanzaríamos el bastón y la pierna afectada y, por último, la pierna no afectada. Aquí vemos el andador, en este caso avanzamos primero el andador, después la pierna afectada y, por último, la no afectada. Bien, voy a parar un segundo porque las muletas hay diferentes tipos de marcha con muleta. Va muy rápido el vídeo y quería contaros un poquito. La primera lo que hacemos es avanzar a la vez, muleta derecha, pie izquierdo, y luego muleta izquierda y pie derecho. Van juntos de forma contraria. El siguiente modo, el siguiente tipo de marcha con muleta sería con 3 puntos de apoyo. En este caso, avanzamos primero en las dos muletas, luego la pierna no afectada y por último avanzamos la pierna afectada. Y el último modo sería la marcha con muletas con 4 puntos de apoyo. En este caso, primero avanzamos muleta izquierda, después pie derecho, después muleta derecha y por último pie izquierdo.
pero creo que es más fácil que lo veamos. Un poco entrecortado, vemos que avanza primero muleta, pie contrario, luego la otra muleta y el pie que nos queda. Bien. Y por último, quería comentaros cómo debemos trasladar a los pacientes. Yo creo que en un momento u otro siempre nos habrá surgido la necesidad de llevar a un paciente en camilla o en silla de una habitación a otra, pues en un ascensor o subiendo una rampa en el centro en el que estamos, ¿no? La norma general nos dice que empujemos la silla o la camilla desde atrás, siempre el paciente yendo en la dirección del movimiento, pero hay ciertas excepciones, que serían, por ejemplo, en el ascensor con una silla, lo que debemos es entrar nosotros, marcha atrás, digamos, con la silla para que sea el que lleva la silla el que entra primero en el ascensor. Si el ascensor es grande y nos lo permite, dentro del ascensor deberíamos girar para salir también nosotros de primeros en el ascensor. Con una silla o una rampa, como vemos, sí que el paciente va en dirección del movimiento, nosotros por la parte baja de la rampa empujando la silla, pero para bajar debía de ir el paciente en contra del movimiento y nosotros debajo de la silla sosteniendo o evitando que avance demasiado esa silla. En caso de las camillas, deberíamos entrar igualmente nosotros antes que el paciente, y para salir, como en este caso sí que no podemos girar la camilla dentro de un ascensor, raro sería que nos encontrásemos esa posibilidad, pues sí que sale primero el paciente. En la rampa, como veis, nosotros a los pies de la camilla, empujando la camilla, y al descender lo mismo, nosotros nos colocamos por la parte baja de la camilla, manteniendo al paciente, digamos, lo más erguido. Otra excepción sería que el paciente necesite cuidados, necesite ir acompañado de personal médico, de enfermería, y que entonces uno de nosotros sea el que hace el traslado. En este caso iríamos por el cabecero de la camilla, entramos nosotros primero, y para salir lo que haríamos sería salir coger la camilla por los pies. Toda esta infografía, todas estas imágenes están quitadas aquí de esta infografía, que os dejo también bloqueada para recordar un poquito cómo deberíamos hacerlo. Y con esto yo creo que termino, no sé si muy rápido o qué, pero... Gracias, Viviana. Yo creo que nos has explicado y yo he aprendido muchas cosas que no sabía de una forma clara, concisa y aún encima con vídeos, producción propia de un nivel alto. Y bueno, quiero agradecerte un poco lo que te pedimos en su momento, que era que nos clarificaras y nos explicaras determinados aspectos con las movilizaciones y transferencias. Para muchos seguramente serán de sobra conocidos, para otros os habrán servido de repaso, y para los que tenemos pocas nociones sobre el tema, pues habremos aprendido pues mucho. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta en relación al tema. Todo, como recordaros, mientras aparece alguna pregunta, de todas las charlas se cuelgan al cabo de unos días en la web de la unidad. Ahí tenéis información, entre ellos todos los webinars y formación online que llevamos hecho a lo largo de este año. No sé si surge alguna cuestión, y si no, pues ahí viene una pregunta que nos van a hacer. El chat va lento, vamos a verla y os la cuento. Mientras leemos la pregunta, también os recuerdo que el día 18, ya más dirigido a profesionales sanitarios, y por la tarde hay un webinar, creo que ya os han mandado la información, si no también lo tenéis en la propia página web de la unidad. Va a haber un webinar, repito, más enfocado a profesionales sanitarios sobre insuficiencia cardíaca. Si podéis y tenéis tiempo y ganas, pues nos vemos también ese día por la tarde. No sé, alguien dice que tiene una pregunta. ¿Qué determina usar una forma u otra en la deambulación con muletas? Bien, pues lo que determina en realidad es la lesión. Podemos usar las muletas simplemente para garantizar la estabilidad cuando tenemos un paciente frágil, con poca fuerza, que lo que usamos es la marcha en muletas con
con 2 o 3 puntos de apoyo para dar estabilidad al paciente, y en otro caso es porque tenemos una lesión clara en uno de los miembros inferiores y lo que tenemos que hacer es descargar el peso en muletas y en la pierna no afectada para evitar cargar esa pierna que sí que lo está. No sé si entra alguna cuestión más. Me imagino yo seré el primero que tenga que repasar todos los vídeos que nos ha puesto, porque yo también tuve que usar muletas en una época y seguramente las usé mal, ¿no? Todo esto, como va a estar ahí, pues podemos visualizarlo en unos días. Repito, estará colgada los vídeos y seguramente vamos a colgar también una versión más larga. Sí, un poco. En la versión esa larga lo que aparece detallado es esta explicación, digamos paso a paso cómo debemos colocarnos, cómo debemos hacer esas transferencias, o esta marcha de muletas que a veces nos es tan complicada de visualizar, pues detallado qué muleta debemos avanzar en primer lugar y qué pierna a continuación. Mira, yo creo todo detallado además de los vídeos, la explicación antes del vídeo para que podáis recordar o interiorizar toda esta información. Muy bien, creo que de momento no entra ninguna... Ah, perdón, sí entra una. Una pregunta, si me cae una persona que non teño axuda ou ainda que seamos dúas, pesa moito, como podemos facer? Una pregunta difícil. Una pregunta difícil, efectivamente. Depende siempre mucho de qué ayudas tengamos. Por supuesto, si tenemos posibilidad de utilizar una grúa, por defecto es lo que debemos de usar. Y si no, por un lado, intentar subirle es mucho pedir, pero pedir toda la colaboración del paciente que podamos. Y si no, yo creo que la forma es esa, pero sin poder profundizar mucho más, pues tenemos que vernos en el caso, cuál es la situación, a dónde tenemos que subirle y cómo responde el paciente, ¿no? Hay a veces un tipo de movilización que es la escuela inglesa, que habla de mover al paciente, no entré en detalle del tipo de escuelas o las movilizaciones, pero bueno, ellos lo que hacen es la movilización del paciente, digamos, sin contacto, siempre ayudándose con sábanas o con traveseros. Pues podríamos a lo mejor indagar un poco en ese tipo de escuelas y ver cómo ellos pueden hacerlo por sí con traveseros, nos permite, o con sábanas, nos permite a lo mejor hacer esta transferencia un poquito más sencilla. Pero bueno, habría que verse y ver cómo salimos de ese paso, la verdad. Supongo que como en cualquier urgencia, primero hay que pararse un momento a evaluar la situación. El usuario o la persona, porque esté en el suelo, si está confortable y garantizamos que esté en una posición adecuada, no va a pasar nada por estar 10 minutos más o cuarto de hora. Obviamente, si no encontramos ningún tipo de ayuda, ni por teléfono, ni por ningún lado, pues tendremos que pasar a otro nivel, ¿no? Pero realmente no pasa nada porque su usuario lo abrigamos, lo ponemos en una postura confortable en el suelo y podríamos esperar a evaluar las opciones que tenemos. Sí, desde luego. Todo esto es muy fácil in vitro, después in vivo, pues todos hacemos muchas veces cosas inadecuadas, ¿no? El consejo es ese, pero realmente todos nos hemos visto en apuros, cada profesional a su nivel, y seguramente la solución que buscamos muchas veces no es la que haríamos leyendo un vídeo o viendo cualquier documentación, ¿no? Sobre todo, Sí, sí. con la muestra de paciente que yo os puse, que ya veis que era, Sí. era primero muy colaborador y segundo de poco peso, que no es lo que habitualmente nos encontramos. Pero sí que es cierto que estos principios básicos, por ejemplo, de higiene corporal o de mecánica corporal, por supuesto sé que nuestras condiciones reales no son esas, no podemos tener la altura de nuestra cama probablemente ni seguir todas esas pautas, pero si al menos 2 o 3 de esas todas que os mostré podemos interiorizarlas y aplicarlas siempre que podamos, nos va a ayudar que el hacerlo todo sin tener esas consideraciones, ¿no? Yo creo. Sí, aparte del maniquí o persona que colaboró, las residencias, vosotros mejor que nadie sabéis el perfil de la mayoría de los usuarios que tenéis. Y después los medios, bueno, y supongo que en el resto de Galicia serán similares, ahí víamos una cama de hospital y víamos una determinada medios, ¿no? Las residencias hay de todo, hay todo tipo de cama, todo tipo de silla, todo tipo de utensilios. Entonces, bueno, una cosa es con todo a nuestro alcance cuál es la situación ideal
y otra cosa es después vuestro día a día de trabajo, de la gerocultora, del personal que va a movilizar. Pero yo creo que siempre es bueno interiorizar y tener en la cabeza cuál es la situación ideal y después tenemos que adaptarla a la realidad, ¿no? Pero por lo menos tener claro cómo deberíamos hacerlo y después si podemos mejorar alguno de los aspectos que nos explicó Viviana. Yo soy el primero que le conoce que muchas veces he movilizado, he hecho cosas no como lo ponía ella ahí. Bueno, me queda la cabeza, después en el apuro pues ya veremos cómo podemos hacer. Los metros que tenéis a veces alrededor de esa silla, de esa cama, son muy escasos para poder hacer movilizaciones de formas adecuadas. Pues hay que adaptarnos a la realidad, pero lo ideal es lo que ella os expone aquí, no es porque lo diga ella, que obviamente es conocedora del tema, sino porque son las normas establecidas de cómo se deben hacer las cosas y después nos tenemos que adaptar a lo que tenemos o a lo que tenéis en nuestra casa, en vuestra casa, en la residencia. Pero dentro de eso yo creo que nos has clarificado algunos aspectos para mí muy interesantes, espero que para vosotros también lo hayan sido. Y bueno, repito, lo vais a tener en unos días ahí subido a la red. Y bueno, repasamos los conceptos y bueno, lo mismo que nosotros os estamos proponiendo temas, también podéis proponer los temas que consideréis interesantes. De momento, toda nuestra disposición está en que intentar ayudaros y lo mismo que nos gustaría que nos ayudarais vosotros. Y ya sin más, pues nos despedimos a los que podáis estar el día 18 y si no, pues la siguiente sesión, que si no recuerdo mal, es el día 26, que también va a ser sobre aspectos interesantes de información. 25. Bueno, es el jueves correspondiente, lo tenéis en el dossier. Y ya sin más, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto. Gracias, Diana. Gracias.